Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor, que hoy sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Recuerda que tú eres el hijo y la hija más amados de Papito Dios del cielo. Que tú no eres producto de una casualidad, sino porque Dios es tu papá y tú no eres un hijo del montón, sino eres el hijo más amado de Papá Dios del cielo. Por eso Él nos da siempre regalos maravillosos como su palabra viva. Entonces empezamos este momento para recibir esa palabra viva, invocando la presencia de Él a través de la Santísima Trinidad, y de igual manera también pidiéndole a nuestra Madre María para que nos esté acompañando como esa intercesora hermosa, para que nos regale también de la gracia que el Espíritu Santo le dio. Invocamos la Santísima Trinidad para estar en el reino de los cielos al cual tú y yo pertenecemos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios del cielo, venimos en este momento ante tu presencia maravillosa para invocarte a ti, invocar la presencia de tu Hijo amado, del Espíritu Santo, invocar la presencia incluso también de nuestra Madre María, tu hija predilecta, esa flor hermosa de tu jardín celestial. Ven, Padre Santo, a través de tu Espíritu de amor, y que hoy este momento sea sublime, sagrado, Papito Dios del cielo, sea un momento espectacular donde podamos estar en ti, sumergirnos en tu presencia. Gracias, Papá, gracias, Padre eterno, por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros, porque tú nunca nos abandonas, Papá. Tú nunca nos abandonas, tú siempre estás con nosotros. Hoy que tu palabra sea viva y eficaz, que sea más cortante que espada de doble filo, que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, que rompa, incluso que separe el alma del espíritu, que llegue hasta los tuétanos, como dice la palabra, porque así nos lo dijiste a través de tu divino Hijo, a través de tus apóstoles, a través de tus hijos hermosos. Ven, ven, Espíritu Santo, toma el control de nuestra vida y que hoy sea ese carbón encendido en nuestra boca, el que coloques para poder hablar de ese mensaje que nos quieres dar a nuestro corazón, porque tenemos hambre y sed, esa hambre y sed que nos debe nutrir en nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias, 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 Espíritu Santo, por estar con nosotros. Alabado y bendecido seas por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Y vámonos al Evangelio de según San Juan, capítulo 15, versículo 18 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo les he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El mundo los odia, porque a mí me odiaron primero. Tremendo, porque es así, es una verdad. O sea, es como cuando uno va al estadio a ver un partido de fútbol, son dos equipos contrarios y entonces están las barras del uno y están las barras del otro. Entonces las barras de uno están molestas, están como si fueran odiando a los de las barras del otro equipo y así sucesivamente. Entonces aquí es como eso. Alguna vez entendía que también el reino de Dios es como ese juego de ajedrez en donde un reino va contra el otro. Acuérdese que
juego de ajedrez están dos reyes, o sea, son dos reinos, el de las fichas blancas y el de las fichas negras. Y curiosamente es mirando qué rey destrona al otro rey, qué rey acaba con el otro rey. Entonces el jaque y mate, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que cuando nosotros estamos en el mundo, o sea, estamos dentro del mundo, pues el mundo nos aprecia demasiado. El mundo, estamos haciendo lo que el mundo diga, llevamos la idea del mundo, pero cuando el Señor nos escoge y nosotros conocemos del Señor, pues es lógico que el mundo no le interesa que nosotros sepamos de Dios. ¿Por qué razón? Porque sacaremos a luz, a la visión de todos, a que sea evidente lo que está mal. Entonces el mundo tratará de callarnos, el mundo tratará de perseguirnos, el mundo tratará de hacer que nuestra voz no sea escuchada. Eso es lógico. Y por eso el Señor dice muy claramente que no es más el siervo que el amo. Claro, sea Jesús, que fue tan claro que era la palabra de Dios viva, lo persiguieron de tal manera para callarlo y creyeron que quitando su vida así lo iban a callar. Aquí el Señor nos está diciendo muy claramente, a ustedes también los van a perseguir, pero así como mis palabras, imagínense desde ese momento en que Jesús habla, hasta el día de hoy todavía se escuchan las palabras del Señor. Uno, si está en una oración realmente en esa intimidad con el Señor, uno puede escuchar que es Jesús directamente quien le habla a uno al corazón, y sus palabras son fuertes, sus palabras llegan con autoridad, son contundentes, llegan a lo profundo, como dice Rafa, es como esa espada de doble filo que penetra completamente en el corazón. Y cuando esas palabras nos llegan a la vida, pues claro, está mostrando qué es lo correcto, qué es lo malo, qué es lo que tú has hecho que no le agrada al Señor y qué sí le agrada al Señor. Entonces la importancia de que nosotros aprendamos a actuar de manera buena. Entonces el mundo no le interesa que le digan las cosas, y por eso entonces en estos tiempos vamos a ver todas las críticas que han ido contra la religión. Y es curioso, o sea, ellos pelean porque sus derechos, pero entonces ellos son los primeros que infringen los derechos de los demás, ellos son los primeros que discriminan, los primeros que rechazan, que no quieren respetar que nosotros también tenemos derechos. Entonces esas son las cosas que el mundo hace. El mundo siempre tratará de callarnos, siempre tratará de ocultarnos, de opacarnos, de hacernos quedar mal, etcétera. ¿Por qué? Porque no está interesado en que se conozca la verdad. Al mundo no le interesa que se conozca la verdad. Al mundo no le interesa que quede al descubierto en sus mentiras. Acordémonos que el que manda en el mundo, el príncipe del mundo, es Satanás. Entonces a Satanás no le interesa que sea descubierto. Entonces por eso nos ha de perseguir. Pero tengamos presente, o sea, primero, antes que a nosotros persiguieron a nuestro Señor, y a nosotros no nos van a llegar a hacer las cosas que a nuestro Señor Jesús sí le hicieron, ¿sí? Porque Él ya venció. Al Señor lo que te espera es que nosotros de verdad aceptemos, creamos, nos dejemos llevar por sus enseñanzas, para que así nosotros actuemos en este mundo con la autoridad, con una autoridad que definitivamente abrirá muchísimos caminos y demás, pero debemos creer y debemos aceptar y hacer la voluntad del Señor. De resto es muy, muy difícil uno actuar tratando de llevar por las buenas al mundo, como tratando de consentir. La verdad ahorita da dolor y da tristeza, de verdad que sí, porque hay muchísimos cristianos, creyentes, que se ufanan de un título, de una denominación en específico y cosas así, y resulta que son súper consentidores con el pecado. Tienen una vida doble impresionante. Y
y no rompen con las cosas del pecado, no rompen con las cosas de la maldad. O sea, la verdad, Jesús fue bastante radical. El Señor nos enseña a ser radicales, pues si queremos, esa es nuestra decisión, ¿no? Pero el Señor nos mostraba que para uno vencer en el mundo teníamos que ser radicales. Por eso el mundo odiaba al Señor. Entonces, si a ti el mundo, ay, tan lindo, tan bello, tan maravilloso y mejor dicho, te tiene para aquí, para allá, ojo, porque, o sea, no es agradar a las personas. Es decir las verdades, y las verdades duelen, pero no las verdades como dice, es que yo soy muy sincero. No, no tiene que ver con esa forma de decir. La verdad es la palabra de Dios. Y yo sin necesidad de, no, es que usted tal cosa. No, la palabra de Dios dice tal cosa. Ya la persona decide si la acepta o no la acepta. Bueno, esa es la decisión de cada uno, porque ese es el libre albedrío que el Señor nos dio y nos ha respetado desde que nos creó. Pero tenemos que aprender a de verdad dejarnos guiar por la palabra de Dios. Eso significará que no les guste, sí. Por ejemplo, es muy factible que tú, conociendo al Señor, esas amistades con quien ibas a tomar, con quien ibas a bailar, con quien echabas chistes de doble sentido, con los que decías groserías y hacías cosas incorrectas, es posible que, usted se volvió un mojigato, usted, aquí en Colombia dicen zanahorio, usted ya es un aburrido, usted parece una aleluya, etcétera, etcétera. Y se van alejando, se van a ir alejando porque, qué aburrimiento traer a esa persona porque siempre está diciendo cosas de la Biblia y la iglesia y todo, y se van a ir alejando. ¿Pero por qué? Porque al mundo, o sea, ellos no están en Dios, están en el mundo. Entonces, al mundo no le interesa que la palabra de Dios, que la verdad se conozca. Entonces, por eso te van a rechazar, ¿sí? Pero es cuando tú tendrás que decidir, ¿qué prefieres? ¿Tener el aprecio del mundo o tener la salvación? ¿Cuál de las dos? El aprecio del mundo termina llevándote a condenación. Y el no hacer así las cosas, sino hacerlas como Dios desea, es llevar a la salvación. Entonces, tú tendrás que decidir, pero tu decisión tiene que ser firme, no a medias tintas como la mayoría está moviéndose ahora. Si en la iglesia somos santos y salimos para la casa y nada que son santos y no diablitos. Entonces, ojo con eso, porque debemos ser en la iglesia y en todas partes la misma cosa, porque es que la iglesia, si nos damos cuenta, la iglesia empieza en nuestro hogar. Nuestra primera iglesia en nuestro hogar. Entonces, si yo en mi casa, que es mi primera iglesia, no soy santa, pues el resto es pura pantalla, pura pantomima, es una muy buena actuación, pero nada de fe real, nada de seguimiento a Cristo realmente. Impresionante, Moni. Y fíjate, nuevamente, como hemos venido hablando, Moni, que la palabra siempre nos da una promesa, pero también nos pone una amenaza. Y voy a hablar primero de la amenaza y la promesa, bueno, los dos al mismo tiempo, pero sobre todo que si dice que como no somos de este mundo, pues el mundo nos va a odiar. Pero si el mundo nos quiere, es porque de una u otra forma, si el mundo nos acoge, si el mundo nos jonjolea, ¿te acuerdas la palabra que dije? Jonjolear. ¿Qué es jonjolear? Tradúcela al español. Yo jonjoleo, tú jonjoleas, él jonjolea, nosotros jonjoleamos, jonjolean, entonces no tengo ni idea. En todo caso te están jonjoleando. Sí, ella no, parece que no es colombiana, pero los colombianos cuando hablamos de jonjolear es que como que te llevan para un lado, para otro, te consienten para allá. Sí sabías. Entonces, eso, si el mundo, dice si el mundo te quiere, te ama, te gusta, y necesariamente pues te van a empezar a consentir, te van a empezar a adular, te van a empezar a llevar a sitios que no están adecuados, te van a empezar a decir groserías, te van a empezar a traer chismes. O sea, te vas a meter en un mundo de mucho como alboroto, como de goce,
puro goce pagano. Entonces, con muchas cosas que simplemente te van a distraer de lo fundamental, que es la presencia de Dios. Tú ya y yo no somos ya parte de este mundo. ¿Por qué te lo digo? Bueno, yo siento que hay alguien casual que llegó a escuchar nuestro mensaje en este momento. Hay alguien casual, así lo siento en este momento, yo lo creo. Que casualmente llegó porque estaba mirando en internet, o de pronto alguien llegó y está pasando una situación y está escuchando este mensaje. Pero te digo de una vez, tú no haces parte de este mundo. Igual que tú que ya llevas tiempo en el Evangelio. Tú no haces parte de este mundo. Nuestro mundo no es de aquí. Ahí lo está diciendo el Señor, hacemos parte del reino de los cielos. Y necesariamente cuando tú no haces parte de este mundo, si a ti el mundo te ama, es porque tú no estás en las cosas del reino. Si el mundo te rechaza, es porque ya estás empezando a ver que haces parte del reino. Y hay varias promesas en esta palabra. La primera promesa: príncipe y princesita de Papito Dios del cielo. Si a ti te rechazan, acuérdense que a mí fue el primero que me rechazaron. O sea que tú no es a ti a quien te están rechazando, sino es directamente al Señor Jesucristo, porque tú eres un enviado de Él. Es igual que, por decir algo, el embajador, por decir algo aquí en Colombia, el embajador de Estados Unidos aquí en Colombia, o de tu país aquí en Colombia. Si aquí en Colombia se rechaza a ese embajador, se está rechazando al presidente de la República, al país, directamente del país al cual pertenece. Lo están rechazando a él. Y va a haber un problema tremendo. Si se han dado cuenta de lo que sucede en los países, que sacan, por ejemplo, no pueden sacar simplemente que no es que yo lo expulso. Expulsarlo es un problema tremendo a nivel diplomático, porque están sacando es prácticamente directamente al mismo presidente. Están sacando a todo un país, ¿sí?, que representa una persona. Es idénticamente igual. Cuando a ti te rechazan, están rechazando primero es a mi Señor Jesucristo. O sea, cuando tú ya estás en las cosas del reino, estás buscando del Señor Jesucristo, es a Él a quien están rechazando, no es a ti. Porque cuando tú consideras que es a ti a quien te están rechazando, eso es egoísmo. Eso es uno creerse mucho. Vanagloria. Eso es vanagloria, eso es uno sentirse, no es que me rechazan, no, a ti no te están rechazando. Cuando tú ya haces parte del conocimiento de la palabra, cuando tú ya estás perseverando en el amor de Dios, porque tú lo estás haciendo, quiere decir que tú ya no haces parte de este mundo, haces parte del reino celestial y tú le perteneces a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es a quien van a rechazar, Él es a quien van a hablarle mal, no es a ti. Si tu esposo, y soy enfático y claro en eso, si tu esposo te rechaza, no te están rechazando a ti. Están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo te rechazan porque tú estás buscando de Dios. Que eres una fanática, que ya te volviste una persona casi tóxica, que te volviste una persona idólatra, que te la pasas allá metida en esa iglesia, en esos grupos, que para qué no te pones a estudiar esa palabra, que eso te va a volver loca. Todas esas cosas está implicando que no te están rechazando a ti, sino están rechazando directamente a mi Señor Jesucristo. Porque el mundo te va a tratar como loco, loca, te va a tratar de esa manera. Y el Señor nos da una promesa hermosa, que si tú permaneces en Él, que si tú estás en Él hermosamente, pues necesariamente pues Él va a estar siempre respaldándote, te va a estar siempre acompañando, y así vas a empezar a ver que tú estás ya preparando tu camino para estar en ese reino al cual tú perteneces. Entonces, no te dejes asustar, no te me asustes, sino que al contrario, siéntete gozoso y gozosa, como lo hizo Pablo cuando lo rechazaron, cuando estaba con Silas allí en la cárcel. Y él se gozaba porque él veía, esa palabra la hizo vida a Pablo. Aquí uno ve a Pablo reflejado, porque cuando él lo rechazaban, él decía, es que esto no es nada, no es a mí a quien me están rechazando, esto es basura lo que me está pasando, esto no es nada. Porque a mi Señor Jesucristo fue al que rechazaron, al que vituperaron, al que le dijeron palabras que no eran. Entonces, no te me confundas, porque el Señor hoy nos está diciendo cosas extremadamente lindas, porque Él está siempre con nosotros. ¿Qué te parece, mi amor? Y ten presente algo, Rafa, es que cuando dice esto lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Eso quiere decir que no tienen un papá,
No lo Son tienen. unos tristes huérfanos que todavía siguen mascullando contra el papá porque el papá los abandonó. Y no se dan cuenta que fueron esos hijos que fueron secuestrados, que de alguna forma el mal los convenció y los llevó a un mundo de mentira, ¿sí? Porque cuando nosotros pecamos desafortunadamente es porque aceptamos la mentira del enemigo y nos dejamos caer en la tentación. Entonces pecamos. Entonces cuando nosotros pecamos realmente nosotros, quiere decir que nosotros no conocemos al Padre. No conocemos de dónde venimos, no conocemos nuestra raíz, no conocemos realmente a nuestro Creador. Entonces, como no conocemos a nuestro Creador, entonces pues estamos haciendo lo incorrecto. Cuando uno conoce de dónde es, por ejemplo, cuando uno sabe que es colombiano, entonces uno hace cosas de los colombianos, ¿sí? Nosotros bailamos vallenato, o la salsa un poquito, ¿cierto? O hacemos el ajiaco, o hacemos la Cumbia. bandeja paisa. Cuando uno dice, vamos a comer, por ejemplo, está uno en otro país y vamos a comer comida colombiana y le dicen, ¿te gusta la bandeja paisa? Entonces ya te identifican en esas comidas. Así pasa con el mexicano, entonces dice, vamos a comer comida mexicana, tacos, ¿cierto que sí? Inmediatamente uno identifica la comida colombiana. Igual pasa, cuando yo digo soy hijo de Dios, entonces me deben. Por ejemplo, yo digo arroz con gandure. ¿Gandures? Gandules. Gandules. Entonces, ¿de dónde son? Ya saben, ¿verdad? O cuando uno dice mate, Mate. ¿de dónde es? Ya lo identifican. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Rafa? Cuando digo, yo soy hijo de Dios, ya deben identificar mis comportamientos. Pero cuando, sin necesidad de que yo diga de quién es, y estoy comportándome de una manera específica, tremendo, cuando yo no, o sea, cuando no me comporto como tal. O sea, si digo, mi papá es Dios, pero cuando no lo he dicho, me comporto de las formas incorrectas, cometo pecado, hago cosas, o sea, que no son de Dios, pues ellos no, o sea, como que yo creo que se genera una confusión en las personas. Porque dicen, ¿cómo así? Si este es de Dios, ¿por qué hace esto? Por ejemplo, la gente fácilmente duda de nuestra fe. ¿Por qué duda de nuestra fe? Porque dice, yo soy hija amada de Dios. Bueno, aunque sea, soy hija de Dios. Pero me fui a vivir en unión libre. Tú no dices, ¿de verdad es hija de Dios? ¿Por qué sería? Porque lo correcto es que tú te vayas a vivir con alguien, pero bajo el sacramento, ¿verdad? Entonces, esa es una hija de Dios, de estar reconociendo los principios que Dios le enseñó. Yo soy hija de Dios, pero, no, es que esa persona no la puedo perdonar, que la perdone Dios porque yo no puedo. Y uno dice, ¿es hija de Dios? O sea, genera una confusión. Se está mandando un doble mensaje. O sea, si usted es hijo de Dios, entonces usted haga lo malo. Eso es falso. Y entonces por eso uno dice, ahí dice la palabra, no conocen al que nos envió. O sea, no conocen al Padre. El Padre no acepta ese tipo de contradicciones. El Padre es radical. Nuestro Señor Jesucristo enseñó la radicalidad. O sea, Él vivía en la santidad. Él no se permitía ese doble mensaje. Él no se permitía ese, sí, tal cosa, pero hago lo contrario. No. O sea, si yo digo esto, es esto. Y si digo que soy hija de Dios, pues es lógico que yo voy a cumplir con los mandamientos.
Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros decimos, sí, yo sí amo a Dios, pero quién sabe cuál es el amor de Dios cuando mantengo resentimiento con un padre, con una madre, con esa persona que te hizo daño, con aquel que te maltrató, con ese esposo que te abandonó, te traicionó. Tienes resentimiento con todo eso, entonces uno dice, ¿de verdad ama a Dios? Porque el que ama perdona, ¿no? Y pues esa es la enseñanza de Dios, y Él nos perdona a pesar de que le hemos fallado de maneras impresionantes, y Él cuando le pedimos perdón nos perdona, y aún así yo creo que ya desde antes nos regaló el perdón. Ya desde antes nos regaló el perdón, porque con nuestro Señor Jesucristo Él nos regaló el perdón. Lo que yo tengo es que apropiarme de ese perdón y no volver a fallar. Pero no, eso significa, yo no conozco a mi Padre, o si lo conozco, la verdad, estoy entrando en iniquidad. Porque generalmente, y lo dice en la primera carta de Juan, dice que el que peca también muchas veces comete iniquidad, y son dos cosas diferentes. El pecado es por tu ignorancia, la iniquidad conociendo lo haces. Y la verdad es que la mayoría de muchas veces de nosotros hemos conocido cosas que no debemos hacer y estamos pecando. Eso se llama iniquidad y es más profundo que el pecado. Y hay que arrepentirse seriamente y cambiar muchas cosas. De verdad que de cuando decimos conocemos a Dios y amamos a Dios y estamos haciendo las cosas que estamos, yo creo que lo estamos haciendo desde la mente, o sea, simplemente hablar por hablar. Porque cuando yo digo amar a Dios y conocer a Dios, de verdad estaría haciendo las cosas para agradarle a Dios. Agradarle a Dios. ¿Cómo es de difícil, de verdad, romper con el mundo? No estamos rompiendo con el mundo, estamos siendo unos tibios. De verdad que unos súper tibios. Y no estamos siendo radicales, no estamos alejándonos del pecado. No tenemos un corazón dispuesto para amar a Dios. Esa es la verdad. No tenemos el corazón dispuesto para amar a Dios. Y es doloroso. Es triste. Uno ve muchísimas personas que uno dice, Dios, ayúdanos, que no caigamos en los mismos errores, que nos ayudes a romper con el pecado, con la iniquidad. Ayúdanos a ser esos hijos de los cuales te sientas orgulloso como papá. ¿De por qué? Porque hacemos las cosas como Él nos dice que debemos hacerlas. Estamos siendo muy, muy flojos, muy como que no tenemos el empeño correcto para realmente alejarnos del pecado. Impresionante, porque de verdad, cuando yo no hago, cuando yo peco, la verdad yo no conozco a mi Padre Celestial. Necesito volver a nacer de nuevo. Cuando yo nazco de nuevo es porque tengo el Espíritu de Dios. O sea, nació mi espíritu. Para después poder recibir el Espíritu Santo, yo tengo que haber roto con el pecado en mi vida. O sea, renunciar con el pecado, para que el Espíritu Santo pueda vivir en mí. Mientras que yo no rompa con el pecado, el Espíritu Santo no vive en mí. Y la idea es que podamos ser sumergidos, podamos entrar en la presencia con el Espíritu Santo, y ahí es cuando el Señor te da dones. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos muy flojos, estamos en tiempos difíciles, y en cualquier momento el Señor nos llama, y si no estamos firmes y radicales en Él, fácilmente nos podremos entrar a perder. Si el mundo los odia a ustedes, recuerden que me odiaron a mí primero, porque ustedes no hacen parte de este mundo, dice mi Señor. Y como no hacemos parte de este mundo, el mundo nos va a odiar. Pero para eso tenemos que ser radicales. Radicales es en el hecho de saber que somos realmente parte del linaje escogido de Dios. Tú y yo lo somos. Convéncete de eso, convéncete de quién eres, convéncete de tu identidad, porque eres ese hijo y esa hija amada del Papito Dios del cielo, que realmente cometemos pecado todos los días. Mentiroso llamamos a nuestro Padre Dios si no reconocemos que tenemos pecado. Eso lo dice Primera de Juan. Estudia y lo verás, es cortica, dos hojitas.
te va a decir allí menos de 2 hojas, una hoja creo que es nomás. Y te dice, mentiroso llamamos a nuestro Padre Dios y no nos reconocemos pecadores. Pero no hacemos parte de este mundo, mis hermanos. Y el mundo siempre nos quiere hacer pecar, nos quiere hacer renegar, nos quiere sacar del propósito. El mundo siempre nos quiere hacer sentir que ya nos perdimos y que tenemos que estar en el mundo. Por ejemplo, me duele mucho un caso de una persona que de una u otra forma estaba en nuestra comunidad y se fue porque su cónyuge le decía que no podía, que él no iba a volver, que esta persona no iba a volver a su casa si no se alejaba de los grupos. Entonces prefirió, más que nuestra comunidad, te digo, es de la iglesia, prefirió por el beneplácito y por el gusto de que su cónyuge estuviera con él o con ella, prefirió abandonar y alejarse de Dios, simplemente por buscar un amor, por mendigar un amor. ¿Cómo me dan de pena las abandonadas? Como dice esa poesía, ¿no? ¿Cómo me dan de pena las abandonadas? Entonces, eso es un abandono espiritual. ¿Por qué? Porque tú quisiste alejarte. Eres tú quien decide. Y esa persona no te va a salvar. Sí, claro, como yo te decía desde el principio, si tú por casualidad llegaste a ver este video, este audio, si tú por casualidad estás escuchando, si tú ya llevas mucho tiempo, recuerda que tú no haces parte de este mundo. El mundo te odia. Y empieza a buscar del Señor y te darás cuenta de todos los problemas que vas a tener. Muchísimos. Y tú que estás creciendo en el amor de Dios, te das cuenta que todo el mundo te rechaza. ¿Y quiénes te rechazan inicialmente? Tus cercanos. Esos son los que te rechazan, los que son del mundo no te quieren. Y este pasaje, de una u otra forma, va asociado, si tú lees, por ejemplo, el capítulo 17, que es una oración tan hermosa de mi Jesús, repite lo mismo, de otra manera diferente. Y le está diciendo, ellos no hacen parte de este mundo. Y te está diciendo hoy nuevamente, yo te rescaté del mundo, o sea, a ti te rescató mi Señor Jesucristo, a nosotros nos rescató el Señor Jesucristo, no hacemos parte de este mundo. Es una promesa linda, porque los que son del mundo no los quieren, los rechazan los que son del mundo. O sea que si hay alguien que te rechaza, porque estás buscando de Dios, siempre y cuando seas coherente. Porque a veces nos decimos ser hijos de Dios, amados de Dios, ser parte del reino de los cielos, y lo único que hacemos es empezar a dar antitestimonio. Si tú eres testimonio del amor de Dios, te van a rechazar. Tenlo por seguro. Porque el mundo no te quiere. Entonces quiere decir que vas por buen camino. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Chao.